Muchas gracias. Quiero agradecer en particular a Elena López por invitarme a participar en esta mesa. Esta es una ponencia sobre guerra, cuerpo y Estado, aunque al principio no lo parezca. 1. Nota de ruta. En esta presentación hablaré de las presencias sublimes preservadas gracias a la tradición oral que se mantiene viva en buena parte de las comunidades campesinas de los Andes peruanos. Mi estudio se enfoca particularmente en el distrito de Santiago de Lucanamarca, una pequeña comunidad altoandina de mayoría quechua, enclavada a las alturas del departamento de Ayacucho. Primero describiré lo que entiendo por cuerpos sublimes y la importancia del monstruo para comprender las voces bajas de la historia, recuperando a Aguja, siempre atravesadas por las cuerdas de género, etnicidad y clase social. En los siguientes apartados intentaré mostrar que las historias terrenales y los relatos no terrenales están de tal modo imbricados en la historia reciente de la comunidad que se evocan mutuamente y es imposible partirlos sin que se pierda algo de la densidad significativa de esas historias. Los monstruos y en general los cuerpos sublimes contribuyen a dar sentido a la historia reciente, ayudan a interpretar largos procesos y permiten transmitir enseñanzas. Son más que metáforas. Me parece más sugerente pensarles como aquello que Donna Haraway ha llamado figuras semiótico-materiales. Son presencias que, independientemente de su existencia terrenal, generan efectos tanto simbólicos, afectivos, como materiales, y eso es un modo de existencia. Las presencias no humanas de las que hablaré no provienen de algún pasado milenario petrificado, sino que tejen su carne y sus volúmenes precisamente en el centro del prolongado torbellino de intercambios, préstamos y adaptaciones político-culturales que se han vivido en esa zona desde la conquista española. Son cuerpos ensamblados de muchas carnes, carnes andinas, carnes animales, carnes cristianas, carnes paganas, carnes marxistas, leninistas, maoístas. Mis fuentes son los relatos recopilados por José María Arguedas en 1960, archivos y publicaciones de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación y de la Comisión de Derechos Humanos. Además, me sirvo de algunos escritos que me proporcionaron don Reinaldo Quincho y Samuel Abancaguari, comuneros de Lucanamarca, así de algunas entrevistas que hice con pobladores de la comunidad, de entre las que destaco la charla que tuve con Betzanina Palomino Cuba sobre la noción de cuerpos sublimes. En las historias que cuento hay lagartos con rostro humano, palomas que se transforman en vírgenes, santos guerreros y pastores, llamas con rostro humano, condenados y plagas apocalípticas. Para poder nombrarles a todos en conjunto, uso el término cuerpos sublimes. Más que actores o contadores de historias, son cuerpos estremecedores que se muestran ante el poblador. En su cuerpo se halla cifrado el mensaje. La noción de lo sublime, que tiene una larga historia en la estética occidental, la retomo y más bien me apropio de Immanuel Kant, pero no en su obra madura, digamos en su arquitectónica, sino en un trabajo de juventud llamado Lo Bello y lo Sublime, en el que los cuerpos aparecen en el que los conceptos aparecen de manera más flexible, más literaria, más fáciles de apropiárselos sin asumir el peso que tendría, por ejemplo, la crítica del juicio. Para el joven Kant, lo sublime es aquello que conmueve y estremece al cuerpo por su magnitud o su inadecuación con respecto a lo dictado por la experiencia. Puede ser bello, pero siempre está asociado al terror. Lo sublime posee tres variaciones: lo sublime noble, lo sublime magnífico y finalmente lo sublime terrorífico. Las características de los seres de los que hablaré se ajustan a estas categorías. Entonces, los cuerpos sublimes los entiendo como aquellos cuerpos no terrenales que conmueven a quien los mira. A veces producen espantos y otras adoración o reverencia. Siempre o casi siempre son cuerpos emisarios, traen un presagio. Son, como se verá, cuerpos que habitan en la frontera entre lo humano, lo divino y lo animal y lo demoníaco. Provienen de otros mundos, pero transitan al mundo terrenal por unos instantes. A veces provienen de los cielos, otras de tierras lejanas, algunos más llegan desde el inframundo, y hay otros que vienen de un tiempo por venir. Son seres que, como los monstruos, se encuentran, citando a Donna Haraway, siempre en los límites de la comunidad. Subrayo, en los límites, no fuera de ella. Siguiente apartado: un guardián del agua y tres palomas, la transfiguración y la encarnación originaria. La región donde actualmente se encuentra Lucanamarca ha estado habitada desde hace cientos de años. Aún se erige en sus cumbres una fortaleza chanca derruida, pero casi nada queda de esa historia. Gracias a un escrito de don Leonardo Quincho,
Se sabe que en este distrito fue evangelizado por los jesuitas, probablemente a finales del siglo XVI. Estos no vivían en la comunidad, sino que hacían peregrinaciones periódicas para extirpar la idolatría. En realidad, los encargados de interpretar la religión católica y transmitirla eran algunos pobladores congregados en la Hermandad Católica de Lucanamarca, lo cual dio origen a una religiosidad que interpretó, según sus propios códigos culturales, las enseñanzas bíblicas. Las visitas de los religiosos eran motivo de fiesta, cito, eran recibidos con aromas de flores desde la entrada de la población. Sin embargo, también generaban temor. Hay una breve frase en el escrito que nos habla también de crueldades indecibles, cito, caso de incumplimiento, los mandatos eran sometidos o calificados como herquis, hasta aplicaban Santa Inquisición. Los pobladores eran sometidos a cruentos castigos, así lo muestra un antiguo relato sobre la Semana Santa ahí, cito, después de terminada la procesión todos recibían castigo 3 chicotazos arrodillados en la puerta de la iglesia, o altar en acompañamiento de la muerte del Jesús Nazareno. Al día siguiente salían a vestir las cruces en las montañas, que son ese tipo de cruces. En el siglo XVII se construyó la iglesia y los misioneros designaron a Santiago como el santo patrono de la comunidad. La figura del apóstol Santiago no solo emigró físicamente desde Europa hasta los Andes peruanos, también sufrió una transfiguración. Si para la Europa medieval el apóstol Santiago era también un guerrero, Santiago Matamoros, al llegar a América se transfiguró en Santiago Matamoros. Según cronistas de la época, el guerrero montado en la bestia de la conquista, el caballo blanco, se aparecía milagrosamente en las batallas contra los indígenas en Perú, tal como sucedió en la llamada Reconquista de España. Imágenes de Santiago pisoteando indígenas se observan en varias iglesias. Pero llegando a Lucanamarca, sufrió otra transfiguración, incluso Santiago cambió de oficio. En Lucanamarca no cabalga sobre cuerpos ni sobre heridos, se le conoce más como un jinete o un protector del agua. A una hora para festejarlo se celebra una cabalgata hacia la cercana cascada de Paliza, en donde se hace una bendición del agua. A esta fiesta los pobladores quechuas no le llaman la fiesta de Santiago, sino la fiesta del agua. Según la investigación de Sabino Arroyo, un antropólogo andino, documenta que ahí no se le conoce como Santiago, sino Taita Shanti, que es una deidad peruana tradicional, ¿no? Es un monte sagrado y solamente se transfiguró a la figura de Santiago el apóstol. Otro cuerpo sublime es el de la Virgen de la Encarnación, cuyo altar se encuentra incrustado en una pequeña cueva a las afueras de la comunidad. La historia es la siguiente. Hace muchos años, cuentan los pobladores, 3 palomas volaban por la comunidad. Un hombre las enjauló, pero lograron escapar por la noche, huyendo del pueblo, transfigurándose en mujeres. Un grupo de hombres persiguió a las mujeres hasta que las lograron capturar, nuevamente en su forma de paloma. Al día siguiente, solo una de ellas había permanecido en la iglesia, pero se había convertido en una figura de una virgen. Las otras 2 volaron y aparecieron en pueblos cercanos, también convertidas en vírgenes. Ahora hay una fiesta anual en la que la comunidad hace un pequeño acto de justicia al reunir a las 3 vírgenes paloma de la iglesia principal. Sin embargo, en los últimos años el encuentro de estos 3 cuerpos sublimes ha sido amargo, pues ha aparecido una 4ª paloma, parada en la punta de una pirámide de piedra. Se trata de un pequeño memorial esculpido según el diseño de los pobladores. En él están grabados los nombres de decenas de personas, entre hombres, mujeres y niños. Son más de 60 nombres grabados. Se trata de los nombres de las 69 personas asesinadas en 1983 en la Plaza del Pueblo por miembros de la organización político-militar conocida como el Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso. Aquella masacre de personas pobres y desarmadas por parte de una organización que decía defender a los pobres basada en el maoísmo es uno de los episodios más brutales que se conoció durante el llamado conflicto armado interno del Perú. Esta masacre, que fue la culminación de una dolorosa historia de violencias locales, le cambió el rostro definitivamente a la pequeña comunidad. Durante la guerra, algunos de los pobladores se unieron a la guerrilla, mientras que otros se insubordinaron. Los conflictos escalaron aceleradamente hasta que se comenzaron a matar entre vecinos y familiares. La rebelión de los lucanamarquinos contra las imposiciones de Sendero Luminoso fue la que detonó la masacre de la que el pueblo no se ha recuperado. ¿Cómo reconciliarse? ¿Cómo olvidar si las víctimas y victimarios fueron vecinos, familiares y amigos? Esta paloma intenta, sin conseguirlo, ser una figura de la paz. El rostro de la Virgen palideció con la guerra. En un testimonio recabado por la Comisión de Derechos Humanos tras los años de violencia, un poblador contó
que poco antes de la masacre, cito, el rostro de la Virgen de Encarnación cambió de color. Las tres vírgenes fue igual, su rostro blanquecino presagiaba la violencia. Siguiente apartado, condenados, prodigios y brujas. A finales de los años 50, el antropólogo y escritor José María Arguedas transcribió y tradujo una serie de historias de Lucanamarca, contadas por Luis Gilberto Pérez. Algunas de ellas, como pude comprobar, aún se relatan. Todas las historias cuentan con experiencias de seres no terrenales. Algunas, según el propio Arguedas, son adaptaciones de mitos europeos, pero otras son creaciones muy locales, muy originales. Las historias de condenados son comunes en toda la región. Los condenados son seres que no se encuentran vivos ni muertos. Debido a alguna falta cometida en vida, fueron condenados a emprender una huida mágica hacia ningún lado. Son seres errantes que deambulan en los Andes sin hallar redención. Su carne podrida y pesada aprisiona su alma y no les deja morir en paz. Por eso su aullido es triste y doloroso. Una de las posibles causas por las que están condenados es porque cometieron un pecado con la carne. Por eso cargan su peso. El incesto es uno de los motivos, pero no el único. También puede ser la ambición, la violencia sexual o incluso la riqueza excesiva. El condenado termina sus días devorando personas, esperando un día ser asesinado definitivamente y liberado de ese cuerpo que lo oprime. Pero parece que el condenado no devora a cualquiera, sino a ciertas personas que merecen castigo. En las historias de Lucanamarca, las víctimas suelen ser hombres jóvenes que pretenden cometer algún abuso sexual. La única forma de que un condenado descanse finalmente es que el cuerpo que carga sea quemado, así su alma se libera, también en forma de paloma. En 1960, Arguedas escribió algo estremecedor a la luz del presente. La muerte violenta también es una de las causantes de la condenación. El maltrato del cadáver es otro. La falta de un entierro digno es otro más. En una región que pasó por una cruenta guerra que dejó más de 69.000 muertos y desaparecidos, el rumor de los condenados y de otros seres malditos se multiplicó abruptamente. En un estudio realizado en 1987 por Abilio Vergara, se registraron decenas de historias de seres no terrenales, es decir, de cuerpos sublimes relacionados con el ambiente de guerra en Ayacucho. Los más comunes eran los lacac o bistacos devoradores de grasa humana, pero también el sacaojos y la mula que come gente. Un ser que, según los relatos, rondaba los cuarteles militares y devoraba a quienes se acercaban a ellos. Esta invasión también fue alimentada por el ejército, que repartía panfletos en los que los guerrilleros eran representados como seres monstruosos, entes sin rostro o inclusive vampiros descomunales. En algunas zonas de los Andes peruanos, los senderistas eran asociados con animales nocturnos de mal agüero. A veces se les llamaba huejochos, aves que llevan la muerte en el mundo andino, o tucos, una suerte de búho que trae la muerte consigo. A los militares se les llamaba muruaicus, perros moteados. Las historias de condenados desde la guerra tienen un cariz político y exhiben una herida abierta de aquello que pasó y no ha dejado de pasar: masacres, desapariciones, torturas sexuales, mutilación y exhibición de los cadáveres, fosas comunes. Se estima que en la actualidad existen 6.000 lugares de entierro clandestinos no excavados. Lucanamarca también preserva la memoria de prodigios abominables. Probablemente la narración más conocida es la de Lagarto, un caso de maldición originaria. Según el relato, una pareja de mistis, los mistis son los mestizos, adinerados, no había logrado concebir un hijo, lo cual le preocupaba al padre porque no tendría a quien heredar su riqueza. Rogaron y pidieron un milagro en la iglesia local y fue concedido. A los 10 meses, la mujer parió a su hijo, pero, cito, la mujer parió un lagarto, no un ser humano. Su rostro era humano, pero su cuerpo de lagarto. Fin de cita. Era un auténtico prodigio que aprendió a leer y a hablar. Los padres resignados le criaron, pues era un enviado de Dios. Cuando cumplió 18 años, el lagarto exigió casarse con una mujer. Debido a su riqueza, no fue difícil hallar unos padres que ofrecieran a su hija en matrimonio. La fiesta de bodas fue esplendorosa. El sacerdote celebró la misa en su casa. Pero en la noche de bodas, el lagarto bebió la sangre de la novia y luego la devoró. Esto ocurrió varias veces más, hasta que una mujer muy pobre decidió casarse nuevamente con él en un acto sacrificial para ayudar a su familia. En una acción subversiva, antes de casarse, esta mujer consultó a la bruja del pueblo, quien le dio un consejo para acabar con el lagarto, liberándolo. En la noche de bodas, la joven siguió los consejos de la bruja
y ante ella el lagarto se descarnó hasta dejar al descubierto la figura de un hermoso joven pelirrojo. La bruja le había prohibido encender una vela, pero la joven desobedeció, alumbrando el rostro del joven que se desvaneció con el viento. Tras la desaparición del lagarto, el cuerpo de la madre quedó maldecido. El pueblo la condenó, cito: una serpiente mamará de uno de tus pechos y del otro un sapo. Ese será tu castigo. El sapo y la serpiente son animales maldecidos por Dios. En el relato se encuentran marcadores de género, clase y raza. El castigo fue enviado por la ambición de riquezas. Buena parte del pueblo estaba corrompido por la ambición, incluido el padre. Para decirlo emulando una conocida frase reseñada por Gayatri Spivak, los hombres blancos ofrecían en sacrificio el cuerpo de mujeres cafés con el apoyo de hombres cafés. La única que pudo acabar con él fue una mujer indígena y pobre que se alejó de la corrompida religión católica y recurrió al saber pagano de otra mujer, la bruja. Sin embargo, la joven al encender la veladora traicionó los consejos de la bruja, matando al lagarto humano y condenando a la madre a amamantar cuerpos malditos. No me parece casual que esta historia en la que un hijo de la comunidad es un devorador de sus vecinas sea un relato tan presente en estos años de posguerra. Es una narración en donde lo que queda es un sentimiento de culpa y de mal endémico, un destino fatal. Comentario final: los testimonios y la voz baja de la historia. En 2001 se creó la Comisión de la Verdad y la Reconciliación con el objetivo de esclarecer las dimensiones de la guerra que azotó el Perú entre 1980 y el año 2000. En el informe final de la comisión se explica con precisión los orígenes de la violencia política en Yucanamarca. Además se detalla la crueldad con la que los senderistas perpetraron la masacre del 3 de abril de 1983. Finalmente, muestra algunos de los efectos psicosociales de la violencia. Se trata de una historia de la violencia en Yucanamarca que contribuye enormemente al conocimiento de este conflicto que azotó la región en clave nacional y según las exigencias de los tiempos del Estado-Nación. Sin embargo, la voz de los testimoniantes, su historia oral, fue recortada para extraer de ellas los pasajes acordes a las necesidades del tiempo nacional e internacional, urgido de comisiones históricas y políticas culturales de memoria. En esa tarea fue eliminado quirúrgicamente aquello que, en términos de Ranay Buja, ha llamado las voces bajas de la historia. Estas interpretaciones en quechua que no cojaban con el relato testimonial útil para la Comisión Nacional de Esclarecimiento Histórico. Algunas voces, quizá demasiado cercanas a las explicaciones tradicionales de la violencia, generalmente quedaron fuera, fueron enmudecidas. Estas voces usualmente eran de mujeres y a veces también de hombres ancianos. Afortunadamente, quedan rastros de algunos de estos testimonios en los archivos de la Comisión de la Verdad, así como en algunas publicaciones de la Comisión. En ellas, junto con las explicaciones terrenales y las exigencias de justicia al Estado peruano, aparece una multitud de cuerpos sublimes y sueños premonitorios. Como sostiene Gayatri Spivak, en su denso trabajo sobre el alma del subalterno, el sujeto enmudecido de la mujer subalterna apenas se puede hallar en los rastros de los archivos. Y en este caso, no es que no hable o que la lengua, el quechua, vicie la comunicación. El problema radica en para quién habla y para qué. Los testimonios de las mujeres de Yucanamarca suelen ser valorados en la medida que ayudan a esclarecer la complejidad de la violencia local. Su voz se hace audible cuando denuncian la violencia que sufrió un ser querido, generalmente un hijo, esposo o un padre. Su propio sufrimiento, así como sus modos de explicar no terrenalmente la violencia, suelen quedar enmudecidos. En un testimonio recabado por la Comiset, una mujer de 67 años recordó los presagios que anunciaban la violencia antes de la masacre. Cito: antes de la llegada de la violencia hubo mucho viento, hasta rayos llegaban casi como para matar a la gente. No había lluvias, había sequía, caía la helada. Nosotros pensábamos, ¿por qué será así? Fin de cita. Los recuerdos de los signos y presagios no terrenales de la violencia abundan en Yucanamarca. En un taller sobre memoria organizado por la Comiset, varios pobladores relataron, y no se les prestó mucha atención, la aparición de cuerpos sublimes, anunciadores de la violencia que venía. Son presencias monstruosas que recuerdan a las señales y las plagas del apocalipsis bíblico. Un testimonio en el que el nombre se ha perdido relata, cito: en esos tiempos volaban los cóndores por los cielos de Yucanamarca, daban señal de muerte. La laguna de Huanzo se secó, las ratas y pericotes se comieron hasta las hojas de los árboles, se escuchaban muchos aullidos de perros, en las noches pasaba el zorro por el pueblo, los búhos también lloraban, los zorrincos, o sea, los zorrillos,
con su olor fétido anunciaban la muerte. Se hablaba de la presencia de las jarjachas en el día. Las jarjachas son llamas con rostro humano. Los ayachuspis, moscas de la muerte, aparecían en las partes bajas. También a la gente le daba la pacha, que es el susto. No podíamos dormir, nuestros sueños eran raros. Fin de cita. En medio de estos cuerpos sublimes comenzaron a llegar los primeros miembros del Partido Comunista del Perú, Sendero Luminoso, a finales de los 70. Solían caminar silenciosamente por las noches en columnas. Por ello allá se les conoce como Puricuna, los caminantes. Los monstruos no están fuera, para terminar, los monstruos no están fuera de la historia no terrenal, no le explican a posteriori, están entretejidos en ella. Atender estas presencias y sus efectos puede contribuir a comprender más cabalmente la profundidad histórica y cultural de la violencia, así como sus efectos de largo aliento, y quizá también conocer las formas que han hallado las y los pobladores para que la memoria sea menos doliente. Gracias.